¿Qué tal? ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están ustedes? Me quedé meditando en algo que es mi experiencia, el tema de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, el tema que trajo Daniel. Y es mi más profunda convicción de divulgar ese mensaje, la humillación y la exaltación de Cristo. No hay otro tema para predicar en ningún lugar más importante que ese. La humillación de Cristo, que era igual que Dios, era Dios. Y en su grandeza, en esos lugares celestiales, dice la palabra que no tomó cosa importante para aferrarse a ese lugar, sino que se despojó de sí mismo, y vino acá a cumplir la voluntad del Padre para dar su vida. Y la promesa del Padre era que al tercer día le iba a resucitar. De modo que su obra grandiosa iba a ser para dar lugar a un nuevo pacto. Qué maravillosa fue la experiencia del apóstol Pedro y de aquellos judíos que le acompañaron cuando, por voluntad de Dios, por un propósito de Dios, fue a la ciudad de Cesarea. Yo no voy a contar la historia, es muy interesante que la conozca. Está en la carta de Hechos, capítulo 10. Leer y meditar mucho en este pasaje. Y en cumplimiento del propósito de Dios, el apóstol Pedro fue a Cesarea con esa misión de hablar de la humillación y la exaltación de Cristo, aunque no utilizó esa terminología. Esta obra tan poderosa que cuando hablamos simplemente eso produce algo en el corazón de los que le están escuchando. Cuando hablaba el apóstol Pedro acerca de esa obra de Cristo tan grandiosa, que vino acá a la tierra a padecer siendo Dios, estando en los lugares celestiales, vino acá a la tierra a dar su vida. Y le cuenta esa historia a los que llamaban gentiles. Nosotros, que no somos de origen judío, somos todos gentiles. Este pacto que ahora podemos gozarnos nosotros los gentiles, porque un antiguo pacto era destinado a un pueblo específico, los judíos, y los prosélitos que se convertían al judaísmo. Pero ahora este mensaje cobra universalidad, el de Jesucristo.
Y dice la palabra de Dios ahí en Hechos, capítulo 10. Sabe que trato de ser breve, leo poco y trato de explicar poco. Lo suficiente para que lo entiendan aquellos que abran el corazón. Refiriéndose a Jesucristo, que le mandó que predicásemos y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto sobre juez de vivos y muertos, para traer esta salvación de la que habló también David. Y en el verso 43 dice, refiriéndose a Jesús, dan testimonio todos los profetas. Ya los profetas habían anunciado que iba a venir el Cristo. Isaías, Jeremías particularmente hablan claramente acerca de eso. Profetas del Antiguo Testamento. De esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyesen en Él recibirían el perdón de pecados por su nombre. Y qué gloriosa la obra de Dios. Yo me quedo sorprendido. No les dijo arrepiéntanse de su pecado, no dijo, ya hemos aprendido por la palabra que la salvación es una obra soberana. Dios ha escogido desde antes de la creación de este mundo los que habíamos de creer y ser salvos. No es el que quiere, no es el que corre ni el que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. Y nosotros tenemos que estar agradecidos porque pertenecemos a ese pueblo escogido por Dios desde antes de la creación del mundo, como también hemos aprendido. Yo lo reitero porque es algo que no se predica por ahí, que ya Cristo, nuestro querido Salvador del que hablábamos recién, que tenemos que exaltar, estaba junto al Padre, y ya Cristo había sido destinado de Dios para que viniera a este mundo a ofrendar su vida, para rescatarnos de la condenación a muerte. Gloria al nombre de Jesús. Y acá no es el mensaje, arrepiéntanse, porque ya hemos aprendido que no solamente Dios nos escogió, ya hemos aprendido que la salvación es una obra tan soberana de Dios que Dios nos da el don del arrepentimiento. Hace que nosotros reconozcamos que hemos vivido mal delante de Dios y que tenemos que arrepentirnos, pero no es obra nuestra. Es una obra soberana de Dios. Dios nos da el arrepentimiento. Este pasaje acá de la Escritura nos enseña que Dios nos da como un don, un regalo, el que nosotros nos hayamos arrepentido para estar hoy aquí en este lugar. Y no solamente nos hayamos arrepentido, sino que puso el Salvador para salvarnos, por supuesto, pero nos dio la fe que nosotros podamos creer en el Salvador. Para mí eso es maravilloso. Fíjese que a mí íbamos a una religión donde no se exaltaba prácticamente a Cristo, era todo cuestión de un antiguo pacto, de que tenemos que guardar esto, aquello, de las leyes, que no se podía comer esta carne, que había que vestirse de tal o cual manera, el pelo de tal o cual manera, que corto los hombres, que largo las mujeres, que no se podían cortar el pelo.
en lugar de exaltar la obra de Cristo. Y acá vemos tan claramente que el apóstol Pedro, cumpliendo el mandato de Dios, fue hasta Cesarea, donde estaba Cornelio. Cornelio había reunido familiares y amistades, pero gentiles, los reunió allá. Y simplemente dando el testimonio de Cristo, dan testimonio todos los profetas acerca de Cristo, que los que creyesen en Él recibirían el perdón de los pecados. Y no precisó más que hablar estas palabras. Qué tremendo eso. Parece como una interrupción a lo que estaba hablando Pedro. Una unción del cielo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, porque dice que mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu de Dios cayó sobre todos los que escucharon este mensaje. Y fueron todos bautizados con el Espíritu Santo, y la evidencia era que hablaban en nuevas lenguas y profetizaban, lo dice la Escritura. Qué tremenda la obra de Dios, hermanos, y llevado a cabo por medio de Jesucristo. ¿Cómo le vamos a exaltar y glorificar a Cristo? Y esa última alabanza que cantamos, levantemos nuestras manos en señal de gratitud por lo que Cristo hizo y adorémosle a Él. Gloria a su nombre. Yo no me canso de alabar y glorificar a Dios. Y sabe que los religiosos como hoy, que creen en la importancia de lo que hace el hombre para salvarse, aún aquellos que creen que tienen que portarse bien para llegar a ser salvos, yo no digo con eso vamos a portarnos mal, ¿no? No estoy diciendo eso. Pero la obra salvadora de Dios es totalmente soberana de Él, llevada a cabo por medio de Jesucristo. Y por eso es que dice acá en el capítulo 11, sin dar vuelta a la hoja, por lo menos en esta versión de la Biblia: entonces, oídos estas cosas, capítulo 11, verso 18, callaron y glorificaron a Dios. Aquellos que no habían entendido, eran religiosos, pero escucharon este testimonio, y yo digo, quedaron absortos de escuchar la grandeza de la obra de Cristo. Callaron y sorprendidos dijeron: de esta manera también entonces los gentiles ha dado Dios, dado. Es un regalo cuando alguien da algo, ¿no? Ha dado Dios arrepentimiento para vida. Acá vemos confirmado de que el arrepentimiento lo ha dado Dios. Es un regalo de Dios. Gloria a su nombre, hermano. Así que, tomando unos minutos más, veníamos hablando nosotros acerca de los dos pactos que había, un antiguo pacto y un nuevo pacto. Y en ese antiguo pacto se sacrificaban animales para la remisión de los pecados, pero en realidad no era el derramamiento de la sangre de esos animales el que traía el perdón de los pecados, era figura del verdadero Cordero de Dios que vendría y daría su propia vida en rescate de la humanidad. Y por eso es que dice en Hebreos, capítulo 10, versos 3 y 4, voy a leer: porque estos sacrificios que se hacían cada año, en los cuales se hace memoria de los pecados. Verso 4. Porque la sangre
de los toros, de los animales que se sacrificaban y de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. No pueden quitar los pecados. ¿Por qué se hacía eso? Dios lo había mandado, que era un anticipo de lo que sería la obra de Cristo. El apóstol, el precursor de Cristo, Juan, cuando vio venir a Jesús para ser bautizado, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a su nombre. Pero ese sacrificio de animales no podía quitar los pecados. Por eso se tenía que establecer un nuevo pacto en la sangre de Cristo, a quien nosotros debemos exaltar, porque por ese sacrificio nosotros tenemos la segura salvación. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Y acá le voy a decir algunas de las cosas. De a poquito voy dando a conocer la importancia que tiene este nuevo pacto, reitero, en donde debemos exaltar la humillación y exaltación de Cristo. Gloria a su nombre. Dice en el verso 9, Jesús habla, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, el antiguo pacto, para establecer esto último. En esa voluntad, somos santificados. Mire, este nuevo pacto, esta obra gloriosa llevada a cabo a través de Cristo, nos santifica, hermanos. Cuando dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor, no es porque nos portemos bien, nuestra voluntad de hacer todas las cosas según las demandas de Dios, los 613 mandamientos que había en el antiguo pacto. No, nada de eso. Somos santificados por la obra del Cordero de Dios. Dice, en esa voluntad del que vino para establecer esto último, refiriéndose al nuevo pacto, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En la antigüedad se celebraba ese antiguo pacto, los judíos, en la perspectiva del Cordero de Dios que vendría para ofrecer su vida en la cruz. Y nosotros, ya 2000 y tantos años después que Cristo fue crucificado, lo hacemos en el que ya vino, pero es una obra tan grandiosa que es una obra perpetua para siempre, eterna. Cuando algo es eterno, no hablamos de pasado, de presente ni de futuro, es por siempre. Abarca la eternidad. Gloria al nombre de Jesús. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Sabemos que Él está como sumo sacerdote. La Biblia, acá en Hebreos, le llama gran sumo sacerdote, porque es un sacerdocio eterno que se extiende al pasado y se extiende al futuro. Gloria al nombre de Jesús. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. También de eso tendría mucho que hablar, pero voy a abreviarlo.
Y el último verso acá que vamos a leer es el 14. Porque con una sola ofrenda, ¿qué hizo? Perfectos para siempre, ¿a quiénes? A los que santificó, a los santificados. Quiere decir, hermanos, que tenemos que entender que es tan grande, tan soberana la obra de Cristo, que a los que escogió, a estos también llamó, nosotros. Número 1. Número 2. Puso en nosotros el espíritu de arrepentimiento, que nos arrepintiésemos delante de Él, porque éramos pecadores. Pero teníamos que creer en el Cordero de Dios. Y también Dios es el autor de la fe, para que nosotros creamos en la grandeza de Cristo. Por eso, cada vez que me reúno en un lugar, y cada vez más, yo quiero exaltar la obra de Cristo, porque por Él, hermanos, que nosotros somos salvos. Y es por Él que tenemos la certeza de esta salvación, porque si dependiera de nosotros, no podríamos nunca estar seguros de la salvación. Porque nunca nuestra conducta iba a satisfacer las demandas de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Nunca. Pero somos santificados y somos hechos justos. ¿Por qué? Por la obra de Cristo, a quien debemos alabar y exaltar por siempre. Gloria a su nombre. Porque con una sola ofrenda bastó. Se refiere a una sola ofrenda cuando Él se ofreció a sí mismo para morir en la cruz. A través de su sangre nosotros recibimos el perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Gloria al nombre de Jesús. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. No en ese momento nomás, para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo vino sobre aquellos gentiles por primera vez que estaban reunidos en Cesarea, en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo testifica, estas cosas son así. Yo creo en mi segura salvación, no por lo que yo hago, ni por mi conducta, ni por nada parecido, sino por lo que Cristo ha hecho al ofrecer su vida en la cruz. Por eso creo en la importancia de exaltar la obra de Cristo. Cada vez más, hermano, tenemos que venir a este lugar con ese espíritu de adoración y exaltar. Jesús, yo te alabo, te exalto. No solamente te doy gracias como cantábamos. Vengo para adorar tu obra gloriosa en la cruz, tu sumisión, dejando los lugares celestiales, dejando de estar allí en la compañía del Padre, viniste acá para salvarnos y ahora retornaste al Padre y estás ahí como sacerdote eterno, intercediendo por nosotros hasta el día que nosotros lleguemos a la casa de nuestro Padre Celestial. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano, para terminar.